La mezcla es el fuego originario, el crisol de lo distinto, la suma de las adquisiciones que se convierten en formas de vida, maneras para el saboreo, ritmos para el baile y la música. Es el lenguaje sin palabras que nos comunica a todos. Misteriosa forma del tiempo la llamó el poeta, misterio errante y personalísimo y arraigadísimo en sus esencias. La mezcla es el triunfo de la vida porque las historias personales hacen la memoria colectiva. Conocerlas es conocernos. Transcultura es el punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, mirarse en el otro. Bárbara Jacobs Barquet es una reconocida escritora, poeta y ensayista méxico-libanesa nacida en México. Ella es hija de Emil Jacobs Bright, descendiente de libaneses que se establecieron en Nueva York, y de Norma Barquet Landi, hija de libaneses asentados en México. Ambas familias provenían de Hasrum, tenían un parentesco en esa localidad ubicada al norte del Líbano, a poco más de 100 kilómetros de distancia de Beirut, la capital de ese país. Cuéntenos, ¿cómo empieza esa historia de migrantes? ¿Cómo comienza? Bueno, mis abuelos paternos emigraron a Estados Unidos y los maternos aquí. Los maternos entraron por Veracruz y los de mi papá, pues no sé por dónde. En Estados Unidos, pero fueron a dar. Sí, y son medio primos, eran medio primos. Lo que a mí me parece más curioso es que la unión de mi padre y mi madre la urdieron las abuelitas. ¿De veras? De veras. ¡Qué maravilla! Fue en Estados Unidos donde ocurrió que se conocieran. Encuentro. Pero luego ya mi papá tiene una historia sensacional. Para mí es un héroe total. Claro. Era estadounidense. Ajá. Y se fue a la guerra de España. ¿Verdad? Ajá, con la República Española. Y lucharon contra Franco y perdieron. Claro. Pero a mí me encanta eso que hizo mi papá, porque además a su mamá le mintió y le dijo que se iba a estar un tiempo con su amigo no sé qué, que vivía en Polonia. Y en realidad, pues a donde se fue a la guerra de España. Al frente, claro. Al frente. ¿Cuál es la historia de ese joven, me imagino, lleno de ideales, de origen libanés? ¿Y cuál es, cómo decir, los factores que hacen que él abrace una causa, pues que en algún momento no estaba directamente relacionada con un entorno que es vivir en Estados Unidos, ¿no? Para nada. Yo creo que por sus ideales mismos que él tenía, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en la Guerra Civil Española que platicaba él? Él no quería hablar de eso. Claro. Se emocionaba muchísimo. Y claro, tenía amigos de la República aquí, ¿no? Y, en fin. ¿Cuál era el nombre de él, doña Bárbara? Mi papá, Emil Jacobs. Era un hombre, me imagino, muy lector. Leyó a los clásicos, pero ya al final, y yo tengo sus libros, algunos de ellos. Se conocen en este punto de Estados Unidos. En Nueva York. ¿Él ya había regresado de la Guerra Civil Española? Sí, recién regresado. Y lo tuvieron en Estados Unidos, no sé en qué empleo, pero lo tuvieron, como aquí decimos, congelado. No hacía nada porque había estado en la Guerra Civil de España. ¿Cómo es que le cuenta a su mamá o en algún momento lo compartieron su papá? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Sí hubo así clinch? ¿Sí? Más o menos, sí.
te decía que las abuelitas urdieron todo porque estaba regresando a mi mamá de estudiar en Montreal y casualmente pasaron por Saginaw o no, ya en Nueva York, no sé. Y mi papá le dijo a mi mamá, así que tú eres Norma, ¿no? En inglés. O sea, ya estaban, las abuelitas hicieron lo suyo. Y ¿Cómo se llamaba dijo, tu mami? Sí, mi mamá, Norma Barquet. ¿Y qué es lo que pasa? La relación se da por carta. Se cartean, claro está. Y pues ya mi papá de repente dijo, ahí voy. Y vino acá y pues se casaron acá. Otra cualidad que compartían las familias paterna y materna de Bárbara Jacobs era la religión. Y es que hay que decir que ambas familias eran practicantes de la iglesia maronita, muy parecida y relacionada con la religión católica. Sin embargo, mientras Norma, la madre de Bárbara, sí acudía a la iglesia, su padre, Emil, no mostraba ningún interés. Más bien lo suyo era trabajar y leer mucho. Y es que precisamente la propia Bárbara recuerda haber heredado parte de la biblioteca de su padre. ¿A tu papá le gustó México cuando llegó? Sí, me encantó. Mi abuelo materno, o sea, su suegro, le compró un hotel, el Hotel Polanco, ahí está todavía. Y bueno, claro, mi papá lo fue pagando y él lo tuvo, él lo administró, en fin, él era el dueño. El mero mero. Es muy complicado en el término de repente, pues, que tu vida cambie. Otro país, otra actividad completamente diferente a la que hubieras pensado y sobre todo adaptarte, ¿no?, a un idioma nuevo. Al idioma. Y sí lo llegó a hablar bien, llegó a hablar bien español. ¿Había algún ingrediente o elemento, no sé, que lo relacionara con, de repente ya en México, ¿no?, con esta parte religiosa originaria de los libaneses? ¿En el caso de tu mamá, sí? No. Sí, mi mamá sí siguió eran maronitas, y que equivale como a cristianos, ¿no? Primos de los católicos, cristianos, sí, cristianos católicos, ¿no? Claro. Y mi mamá sí observaba las reglas, claro, pero mi papá nada. No, nada. ¿Cuántos hijos fueron en casa? 5. ¿La primera mujer? Mi hermana, luego yo, y luego los 3 hombres. ¿Qué hay de esos elementos, de esa vida comprometida con ideales y cosas tan interesantes desde el punto de vista social, de tu papá, que crees que tú de alguna manera heredaste? Bueno, mira, yo escribí un libro, yo le llamo novela, sobre mi papá. Y él la leyó en español, lo cual ya era mucho mérito, y lo emocionó muchísimo. Fue a mi casa a decírmelo, pero pues con los ojos rojos. ¿Qué te dijo? Qué mejor, ¿verdad? Qué mejor respuesta. ¿Te abrazó? Sí. ¿Te agradeció? Sí. ¿Qué te dijo? Thank you, darling. Fuiste una voz que le dio voz a través de la escritura a esa experiencia tan fuerte. Así es. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra jinete.
¿Sabes de dónde se originó la palabra jinete? Te cuento. La palabra jinete viene del nombre de una tribu norteafricana, los Anata, célebres en la Edad Media como criadores de caballos y expertos en equitación, por lo que eran a menudo contratados por los reyes de Al-Ándalus como tropas de caballería. Su pronunciación comenzó a tener diferentes cambios de zanati a cenete, hasta que con el pasar de los años, el español moderno le otorgó jinete. Ahora que lo sabes, puedes comprender mejor el origen y cambio que ha tenido la palabra jinete. Las hojas muertas es el nombre del libro de Bárbara Jacobs, en donde la autora nos cuenta la historia de ese joven miembro de una familia de migrantes libaneses que pasaría a ser vendedor de periódicos en una pequeña localidad de Nueva York para convertirse después en corresponsal de una revista del Moscú de los años 30 y más tarde el personaje que se integraría a esa brigada Lincoln y que lucharía en la Guerra Civil Española. Una historia familiar y muy personal que protagonizara Emil Jacobs, el padre de Bárbara, y que por muchos años guardó en su corazón. ¿Cómo fue ese matrimonio con Augusto Monterroso, otro extraordinario escritor, pero también migrante? Sí, porque él sí, de origen sí. guatemalteco. Sí. ¿Cómo fue? Lo conocí en la UNAM. Ajá. Yo estaba estudiando psicología y un maestro me dijo, tienes que ir al taller que imparte Augusto Monterroso en el 10º piso de la rectoría. Y yo le dije, yo no necesito que nadie me diga ni cómo escribir ni qué leer. Y él insistía, ¿ves? Y bueno, un día dije, pues voy a ir a ver. Y pues ahí fue como amor a primera vista. Bueno, él me llevaba muchos años. ¿Cuántos años de diferencia? Él me llevaba 26. ¡Wow! Y mi segundo esposo, Vicente Rojo, Ajá. 16. Bueno, ya estuvo más nunca he equilibrado. andado con niños. ¿Qué edad tenía esa jovencita, Bárbara, cuando conoce a don Tito Monterroso? Máximo 21. Y se enamora de un hombre de 40 y tantos. Pues sí, 49. ¿Y no sé. cómo fue ese romance? Te decía amor a primera vista, pero hay algo más increíble. Ajá. Cuando bajamos de esa primera sesión Del taller. de taller, yo pues me fui a buscar mi coche, ¿no? Ajá. Allí En el cerca de la estacionamiento. rectoría. Y él ahí estaba o me siguió, o ahí nos volvimos a encontrar y me dijo, me da mucho gusto que esté en mi taller y sabe, yo la he leído. Y dije, sabe, no puede ser. Yo había publicado, lo primero que publiqué sin conocer absolutamente a nadie del medio, Ajá. me aventé. Fue un texto que era un cuento y casualmente, bueno, eso es lo que leyó Tito. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, lo incluí en mi primer libro de cuentos. Qué interesante. Ahí está. Claro, lo mejoré un poco. Pero el primero fue sin conocer a nadie, sin haber entrado ni pisado el mundo. El circuito literario, claro. Sí, y sin conocer a... Ah, y yo dije, el periódico más conocido era el Excelsior. Ajá. Y yo dije, no, ahí ni me atrevo porque es el que leía mi abuelito. Entonces dije, no, ahí no. Entonces busqué así otro famoso, Novedades. Yo no conocía a nadie en Novedades y que me lo publican. Al paso del tiempo lo aceptaron en casa. Ah, ya por ejemplo, mi mamá,
que era la que se había opuesto, etcétera, se amaban, se sentaban. Tito era capaz de hablar de lo que fuera, entonces a mi mamá le hablaba de cocina. Y cuando llegaba a la casa, pues yo decía, pues que hablen ellos, yo me voy a mi estudio a hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años de matrimonio? Con Tito, bueno, desde que empezamos hasta que nos casamos 6 años después de conocernos, fueron 35 años. 35 años. Y ¿Cuántos hijos? Tito ya tenía 2 hijas, una de cada matrimonio anterior. Pero conmigo no. Yo tampoco. Me encantaban mis sobrinos, yo los cuidaba y todo. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí. Yo no quería la responsabilidad, ¿verdad? De cuidar a un hijo. Claro. Y luego viene, después de la literatura, llega el artista, el plástico. Ellos eran muy amigos y Monterroso Tito. Estaba en el hospital y un día lo fue a visitar Vicente y entonces yo bajé a comer, ¿no? Dije, aprovecho que está aquí Vicente. Y eran muy amigos. Y entonces, cuando, Tito murió, Vicente empezó a venir a mi casa a darme el pésame. Hasta que mi mamá dijo, las intuiciones de las mamás, dijo, a mí que se me hace que Vicente ya te ve con otros ojos. Estaba soltero Vicente. Vicente Rojo. Sí. Había tenido un hijo y una hija. La hija dejó a 2 nietas, pero ella se murió, fíjate. Y el hijo ahí sigue. Y entonces empezó el pretexto del pésame. Sí, para exacto. Ir a visitarla. Y salíamos a caminar y platicaban. Etcétera. ¿Y cuánto tiempo de matrimonio con Vicente 18 Rojo? años. La vida ha sido grata, ¿verdad? Yo creo. Yo estoy muy agradecida. El escritor Augusto Tito Monterroso, quien fuera el primer esposo de Bárbara Jacobs, también en su momento fue un joven que se exilió en México, en donde desarrolló su destacada vida literaria. Él, en su obra Los Buscadores de Oro, narra las memorias de su infancia entre Honduras y Guatemala. Por su parte, Norma Barquet, la madre de Bárbara, aunque no era escritora, sí era una muy buena cocinera e incluso escribió y terminaría publicando su propio recetario. Tu mamá era buena cocinera, me imagino. Sí, además. Y bueno, ahora voy a la Gruta Egden a veces. Y digo que lo que hacía mi abuelita era mejor. ¿Tú aprendiste algo de estas recetas? ¿De cocina? 0. Cuando me casé con Monterroso, mi mamá me dijo, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a cocinar. Entonces inventó un curso para mí, pero invitó a otras personas. Y todas las otras amigas pues cocinan y todo, pero yo no, yo me negué. ¿Pero qué era lo que cocinaban en casa, lo que les gustaba compartir o comer a tu papá? Bueno, comida, digamos, internacional, por supuesto, pero bueno, también mexicana y la libanesa, pues
casi siempre era en casa de mis abuelos. ¿Qué era lo que preparaba su abuela? Que era bueno. ¿Sí? Quipe ahí, quipe del otro. O sea, ¿ves que hay dos? Ajá, uno crudo y otro preparado con... Todo. Tabule, es la ensalada. Sí. De botana, garbanzo y berenjena. Qué rico. Que comías con pan árabe. Las hojitas de parra, seguramente. Las hojitas de parra que eran mis favoritas. Bienvenidos a Jai Restaurante. Mi nombre es Yazan Morad y me presento el día de hoy como el chef de Jai Restaurante. El plato, ahorita lo que vamos a preparar, se llama el hojas de parra. El hojas de parra normalmente lo prepara con carne y hay una versión siriano, lo que se prepara con verduras. ¿Qué lleva el hojas de parra vegetariana? Lleva jitomate, cebolla, lleva perejil y arroz y especias importados. Ahora la preparación viene a la base de la hoja de la uva. Esta hoja de la uva es importada y podemos notar en esta parte que la hoja no es la hoja conocida con gromos o como lo que vimos en varios viñedos, lo que es viene muy lisa. Primero metemos una noche completa en agua, el día siguiente lo hervimos y luego empezamos a rolar. Se hace una olla completa, como pesa como 3-4 kilos al día para poder salir al servicio. Se rola de esta manera y de forma artesanal, 100% no manejamos ninguna máquina. Al fin en la cocción se agrega limón, cabezas de ajo o dientes de ajo, se agrega limón, aceite de oliva, dientes de ajo, el sal, el pimienta, lo que entra en la mayoría de nuestros platos. Vamos a ver ahorita las hojas de parra. Echamos en la mezcla lo que lleva hojas de parra de verdura y echamos aceite extra virgen, también importado del mundo árabe. Volvemos después de 2 horas de cocción de hojas de parra. Ahora voy a presentar las hojas de parra cruda y las hojas de parra que es hecha al momento. La cocida ya está bien oscura y la cruda sigue en color verde. Y voy a abrir una hojas de parra para ustedes para que vean adentro cómo se ve. Este es el hojas de parra de verdura. Lo que presentamos ahorita con especies árabes importados en Jai Restaurante. Pueden conseguir todo lo que ustedes buscan de los productos importados, tanto como tanto como la comida casera artesanal. Muchísimas gracias a Canal 22 y a ustedes y esperamos que vuelvan pronto. Es sumamente curioso cómo en la historia personal y como escritora de Bárbara Jacobs se entrecruzan tantas historias de inmigrantes. El primero de ellos, su padre de origen libanés, que llegaría a radicar a México. Más tarde, su primer esposo, Tito Monterroso, de origen guatemalteco, quien huyó de la dictadura militar en su país. Y en un tercer momento, su segundo esposo, Vicente Rojo, artista plástico, que era un exiliado en México, producto de la Guerra Civil en España. ¿Cómo llega la familia de Vicente a México? También en los tiempos de la Guerra Civil Española, entiendo, ¿no? Uh-huh. Te digo, Vicente llegó con su mamá, su papá ya había muerto. Y llegó con su mamá porque aquí ya vivía la hija mayor, ¿ves? Algo así de mi papá. Claro. La hermana mayor de mi papá. Claro. Y pues digamos que eso los llamó, ¿no? La llamó a ella y mi papá pues se dejó. Pero qué coincidencia. Tu papá, que había compartido ideales en la Guerra Civil Española,
y te terminas casando con un español que también se refugia en México por el mismo hecho político, ¿no? Sí, así es. ¿Conoció tu papá a Vicente? Sí, ¿Sí coincidieron? Claro que sí, pues le encantaba. Qué bueno. Y a mi mamá también. Qué bueno. Sí, cómo no. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir, Bárbara Jacobs, maravillosa? Algo que todo esto te haya pues traído al pensamiento, al corazón. Pues mira, casualmente, ahorita van a salir 2 libros que ya entregué. Uh-huh. Uno de ellos ya está por publicarse. Ya me dijeron que en 3 semanas, creo que la semana que entra sale. Uh-huh. Y el otro, todavía no me dicen cuándo, pero escribí otra novela. Pues muchas gracias. Querida, a ti y a ustedes. Estuve Historias. muy contenta. Gaspar Enaine Pérez, mejor conocido como Capulina, nació el 6 de enero de 1926 en Chignahuapan, Puebla, México, de ascendencia libanesa por parte de su padre. Fue comediante, actor, productor, guionista, músico y cantante mexicano, conocido como el rey del humorismo blanco, debido a que no utilizaba palabras obscenas en sus actuaciones. Cerca de sus 20 años, su espíritu musical lo llevó a integrarse al trío Los Excéntricos del Ritmo, para crear después su propio grupo, Los Trincas, presentándose en teatros reconocidos como el Blanquita. Ello lo llevó a presentarse en la cadena XCW, donde comenzaría su aventura por los medios mexicanos en el popular programa Cómicos y Canciones, algo que se le daba bien por su personalidad jovial y la gran sonrisa que lo caracterizaba. Su sobrenombre se lo pusieron debido a que la perrita de nombre Capulina movía la colita y él la imitaba, por lo que quedó con ese nombre. Posteriormente, Viruta y Capulina incursionaron en el cine en varias películas como La sombra del otro, Se los chupó la bruja y Muertos de miedo. Realizaron alrededor de 26 películas juntos, convirtiéndose en una leyenda del cine nacional.